buenas noches, gracias por estar ahí. Conversando la Noche es un espacio que con mucha satisfacción hacemos aquí de martes a viernes en Mega TV, donde hablamos con un personaje de distintos ámbitos, puede ser del mundo de la cultura, del deporte, de la política, de las artes, en fin, profesionales, y tratamos de adentrarnos más en su personalidad, conocerlo más profundamente. No es tarea fácil, a veces hasta esto coincide con algún amigo entrañable, con una persona que apreciamos mucho, pero tenemos que tratar de sacarle lo mejor de sí para que ustedes también lo conozcan mejor. Es lo que me pasa hoy con el profesor Benicio Martínez Franco. Antes de saludarlo, quiero que vean este breve resumen de su rica historia. Benicio Ramón Martínez Franco, más conocido como el Profe, estudió bachiller en Ciencias y Letras, locutor de radio y televisión por COSAL. También estudió en Buenos Aires, en el Instituto Superior del Profesorado. Estudió también en la Escuela Municipal de Locución del Paraguay. Es técnico en fútbol por la Escuela Nacional de Educación Física, con una trayectoria de 38 años en el periodismo deportivo, en radio, diario y televisión. Es docente de oratoria del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. Obtuvo el premio Don Pedro García de Periodismo Deportivo y una distinción conferida por el Congreso Nacional. Distinción a personalidades destacadas. Ahí estaba Juan Fariña con su excelente presentación de siempre, haciendo un brevísimo resumen. La historia es mucho más grande y sobre todo con muchos atajos, vericuetos y vueltas que da la vida que vamos a tratar de resumir hoy. Querido Benicio, bienvenido a Conversando la Noche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Un cordial saludo para ti. Gracias por la invitación. Extensivo el saludo a los televidentes de Conversando la Noche. Esperemos pasar bien realmente y que conversemos. 12-8, mi querido Mario. Sí, porque con el Benicio siempre tenemos algunas picas, pero naturales de la profesión, porque además él muestra una cierta inclinación que después vamos a tocar en el plano de las pasiones deportivas. Pero comencemos desde tu casa misma. Tu mamá, recién cuando conversábamos me hablabas mucho de Patita. ¿Quién era ella? Sí, Patrocinio Franco de Martínez, mi señora madre. ¿Ella vive todavía? No, ella falleció. Ya falleció. Sí. Pero es, como a todos nos pasó, la mujer que te marca tu vida. Sí, digamos más todavía en nuestra época, Mario, en que, digamos, la autoridad maternal era firme. Sí. Y recuerdo una anécdota, no terminé todavía, estaba cursando el último año, el sexto curso. ¿Qué pensabas hacer de tu vida? Y seguir estudiando, a mí me encanta. ¿Y qué ibas a estudiar? Y a mí me encanta el derecho. Estamos hablando del 65, 66 más o menos. Me gusta el derecho. La respuesta fue tajante. Te vas a morir de hambre. Ah, entonces me encanta el teatro, mamá. Más hambre todavía. Claro, evidentemente lo tuyo iba por el uso del lenguaje, de la palabra. Claro, la comunicación. La comunicación, desde el principio. Pero tu mamá quería que seas doctor, como muchas mamás. Claro, ella enfermera, mi papá enfermero, entonces el hijo mayor que tenía que ser médico. Claro. ¿No hubo caso? No. Bueno, en realidad intentó. ¿Y cómo intentó? Lo que es, digamos, el arranque, la madre, esa madre. Por eso yo siempre digo que nosotros los varones paraguayos, Mario, somos bendecidos. Porque el espíritu de lucha que está en el ADN de la mujer paraguaya es increíble. Totalmente. ¿Qué hizo? Sintetizo. Me lleva a Buenos Aires a estudiar medicina. Ella. Dejó todo para llevarle al hijo a estudiar medicina. Qué bárbaro. Sí. Bueno, pero ya igualmente vos te fuiste a tu destino, digamos, claro. Que era el trabajo en los medios. ¿Estudiaste locución en Buenos Aires? Sí, yo me recibí en COSAL, que es un instituto privado de primera junta, porque intenté 2 años medicina y ya a los 19 años le dije, mamá, esto no es lo mío. No es, claro. Y entonces ya mayor de edad, y me dijo, bueno, ya sos grandecito, ya sabes lo que tenés que hacer. Entonces me tomé un año sabático a los 20 más o menos y a los 21 empecé a estudiar. ¿Cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires? 10 años.
10 años, una década completa. Sí. Viste una ciudad grande, muy diferente a Asunción, cosmopolita, con sus cosas positivas y negativas, con todo lo que implica vivir en una gran ciudad. No, sin ninguna duda. Es un cambio, pero radical, un giro notable en el ritmo de vida. Para empezar, ritmo de vida. Sí. ¿No? Acá todavía en mi época la siesta, la famosa siesta paraguaya. Sí, A partir claro. de las 12, nada. Se cerraban todos los negocios, ¿te Sí, acuerdas? todos los negocios, la Se volvía a siesta. abrir de tarde. Sí, la siesta se abría de tarde a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, bueno, claro. No, y allá no. La vida, incluso la vida nocturna, mucho Sí. trabajo por la noche. O sea, Ajá. una ciudad que ya no dormía en esa época, ¿verdad? Increíble. Qué bárbaro, sobre todo porque además te agarra muy joven esto y vos te casás en Buenos Aires por primera vez. Sí, me caso. Formás familia. Sí, formo familia. Ajá. Exacto. Todavía recuerdo que una costumbre, ¿no? Lloró tanto mamá que a los 19 conozco a una chica, ¿verdad? Y se estila parte, digamos, de la costumbre, de la cultura, de la idiosincrasia de la época en Buenos Aires. Me dice la chica, ¿por qué no nos comprometemos? Ujú. Y eso en Paraguay, en nuestra cultura, comprometerse antes era una cosa seria. Sí, seria, ya rumbo al matrimonio. Rumbo al matrimonio. Sí, está ahí cerca del cadalso. No, no tanto, ¿verdad? En la antesala. Bueno, en la antesala. ¿Cómo? Le digo yo. No hay para comprometernos. Pero 19 años tenía. Y Claro. ella también. Un niño. ¿Y qué vamos a hacer? No. Y me explica por qué. Primero me dice nuestra costumbre. En segundo lugar, ¿qué pasa? Los chicos, los chicos me decía. Sí, por los muchachos. Sí, los muchachos. Lo primero que se fija, yo no tengo ni una alianza, ni un anillo que diga, que sea un mensaje para los muchachos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre se están lanzando. Entonces, cansa un poco a veces. Me explicó el porqué. Mirá vos. Bueno. ¿Ella era paraguaya o argentina? No, Argentina. Argentina. Y entonces yo le explico a mamá. No quiso saber nada. Claro. Comprometido, 19 años, pero si no sabe lo que querés todavía. ¿Verdad? Y fue un llanto el día del compromiso de entregarse la alianza y todo ese tipo de cosas. Fue llanto todo el camino. ¿Vos tenías hermanos? Sí, tengo un hermano de padre y madre. De padre y Después madre. tengo hermana y hermano de padre solamente. Claro. ¿Este hermano de padre y madre es mayor o menor? No, es menor, 5 años menor. ¿Cómo se Julio llama? César Martínez. Julio Mirá César. vos. No se dedica a lo nuestro. No. Él está en realidad en la parte comercial de Radio Caritas. Ok, está cerca de todas maneras Sí, cerca de de la nuestra radio. actividad. Bueno, Mm. pero sigamos avanzando. Vos sos igual que yo también, tenés un par de administraciones. Hiciste Recutú también. Sí. Entonces, ¿esa primera historia se consuma después con un matrimonio? Sí, exacto. ¿Tenés hijos? Sí, ¿Cuántos hay? ahí tengo 3. 3 hijos. Sí. Qué parecido, che. Estamos ahí cerca. Sí. Bueno, y eso dura un tiempo. Sí, fallece. Fallece ella. Sí, Ah. fallece. Vos sos viudo. Yo soy viudo y vuelto a Originalmente. casar. Ah. Y ahí tengo otro chico Sí. que actualmente tiene 19 años. Ah, Se ya. llama Ángel Gustavo. ¿Es el menor? Es el menor. Qué, Es el menor. Qué interesante, porque te dio la vida oportunidad también de Sí. rehacer tu Exactamente. tu Sí. vida. Ahí quiero, antes de cerrar la primera parte, quiero redondear aquello. Esos 10 años en Buenos Aires, bueno, Buenos Aires siempre tiene el problema de que a veces está bien, a veces está mal, la economía fluctúa, Sí. en esa época la guerrilla. Sí. ¿En qué momento y por qué decidís volver a Paraguay? Justamente por eso, porque apareció la guerrilla y la inestabilidad, la inseguridad, muertos todos los días. Yo trabajaba en una empresa, vivía en Fuerte Apache de Carlos Tevez. Mirá vos. Sí, y trabajaba en Congreso. A veces en el trayecto salía sorteado y del colectivo nos hacían bajar 2 o 3 veces. Sí, cierto. Y todo contra la pared y la ametralladora a la altura de la cintura. Muy fuerte, ¿eh? Y no, muy fuerte. Algunas averiguaciones a la policía. Sí, no, nunca tuve problema, ¿verdad? Pero hasta que constaten eso, y yo decía, tanta inseguridad, porque por ahí a alguien se le escapaba algo ahí, Claro. te cortaba en dos, y era una víctima más de ese momento de inestabilidad política social del país,
Pero cuando volvió a Paraguay, ¿con qué venís? ¿Qué encontrás acá? ¿Para qué venís, digamos? Y para rehacer mi vida profesionalmente, con el título, y yo pensé que iba a tener oportunidad y no fue así. Claro. Porque vine a rehacer dejé todo, una mano adelante y otra atrás, y solamente, digamos, con mi título profesional de locutor y pensaba trabajar en los medios. Pero no eras conocido, no No, estabas nada. dentro del ambiente. No, nada. Vos sabés que a eso le llama Méndez Mazó, Alejandro le llama el desexilio. Sí. Cuesta mucho al paraguayo que se autoexilió por razones económicas o lo que fuera, Sí. volver a insertarse en su comunidad. Y termina siendo extranjero en ambas partes. Sí, exacto. ¿Poco te pasó eso? A mí me pasó eso, porque es más, yo no sé si recordás al señor Benítez, de apellido Benítez de Alorpa. Sí, claro. Bueno, y mi caso era típico. Me dice, Martínez, pero tu título es argentino. Y le digo yo, sí, no tiene nada que ver. Pues yo quería que me revalide eso. Porque antes, en nuestra época, Mario, ¿verdad? Sí. El que no tenía el carnet de No Alorpa trabajaba. no trabajaba, no pisaba un estudio de radio. Claro. Ahora ¿No fuiste cualquiera. al cursillo de blanqueo que fuimos unos cuantos? Sí. No, yo no fui en eso. ¿No? No, porque yo Allá hice el por el curso. 80. Sí, pero yo ya hice el curso. Ah, vos tuviste que hacer el curso. Claro. Entonces me dice, y le digo, pero no tiene nada que ver que sea el título argentino. Yo soy paraguayo. Me dice, tu caso es atípico, es raro. No hay antecedentes. Te recomiendo una cosa. ¿Qué cosa? Y estudiar nomás los 3 años otra vez. Upa. ¿Cómo Ahí, que nada? ahí lo quiero dejar. Claro que sí, me acuerdo de esa época de Lorpa, el carnet de Antelco. Sí, Antelco. Sí. Ese carnet Antelco era... Pero sobre todo había que tener el visto bueno del establishment político. Y vos venías de un lugar difícil. No. Bueno, qué No, interesante. era- Qué interesante. Vamos a seguir, Sí, querido sí. Benicio Martínez. Esto recién comienza. Qué interesante saber lo que recorrió una persona para llegar a donde llegó. Un poco para que veamos también que nadie llega por el camino corto, nadie llega por el camino fácil. Tenemos mucho que hablar todavía con el querido profesor Benicio Martínez, conversando la noche. Benicio Martínez, hoy con nosotros conversando la noche, un hombre que tiene muchas aristas. Eso es lo complicado de una entrevista con Benicio porque podemos hablar de varios otros aspectos, su carrera como docente. La semana pasada fue el Día del Maestro, así que lo felicitamos también a él. ¿Por qué le dicen profe justamente? Esa inclinación por el teatro que muy pocos conocen. Quizás tendríamos un Arnaldo André en potencia aquí, si no fuera porque después lo devoró el mundo futbolístico y deportivo. Volviste a Asunción, no quiero serenar la charla. Sí. Te costó hasta obtener tu carnet. Claro, porque me costó, porque me quedé, digamos, al aire en el sentido de que sin sustento profesional, porque yo Claro. descartaba la posibilidad de revalidar mi título argentino y trabajar en un medio. Es más, yo ya había ido junto a Arturo Ya, Rubín. en me esa refiero. época. Sí, claro, porque Arturo era mi compañero de colegio. Él era un grado se más. conocen hace rato. Entonces. Sí, nosotros nos conocemos cuando yo tenía 7 años, él tenía 8. Y fuiste Arturo en Ñandutí. Ñanduti. Ok. Claro, y me dice, Benicio, pero cuando quiera, pero no podía pues hablar, Sí. no podía hablar. Le digo, déjame voy a arreglar el tema de los papeleos y vengo junto a vos, pero cuando quiera. Arturo en esa época estaba en los inicios. Sí, claro, Era, también. Sí, sí. Bueno. Y ahí, entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo resolves ese problema? Y resuelvo de la siguiente manera. Termina la historia así para poder, porque ya vine con mi hijo mayor argentino, que nació en la Argentina, tenía 1 año. Entonces, ya con responsabilidades. ¿Qué hice? Lo conocí en Ñandutí a un locutor que trabajaba en el Royal Park, en las Sí. cuestiones de los dados. Sí, sí. ¿no? En el Royal Park que está frente al Guarani, al Club Guarani. Bueno, ¿qué hice? Canté lotería durante 5 años. Mirá vos. Canté lotería. Era, durante perdón, 5 para poder... era esa lotería Sí. de cartón acá, Claro. con la gente jugando, tipo bingo. Sí, tipo bingo. Ah. 5 guaraníes el mínimo. Me 50... encanta que lo cuentes, Sí. Benicio,
Porque mi padre siempre decía, el trabajo nunca es deshonra. No tengas vergüenza, mi hijo, cuando trabajas de lo que fuera, si es un trabajo digno. Claro, nosotros eran 2 locutores por vez, por cada noche, y estábamos 3 locutores y para trabajar 2 noches y la tercera descansar, porque si no, claro, muy difícil todas las noches. ¿Y cuánto tiempo era el...? Y hasta que las velas no ardan. Eso, o sea, hasta que se vaya la gente. Claro, no entiendo, porque claro, además hasta las 2 de la mañana. he estado en esos lugares Sí, las 2, las 3. Cartón lleno, Sí, ¿verdad? sí. En línea. Y 5 guaraníes nos pagaban por cada sorteo. Entonces hacíamos rápido. Así es, 25, 32, 40. ¿Verdad? Teníamos, Claro. no tan rápido tampoco. Claro. Pero lento no, porque vos perdías tiempo. Entiendo. Pero era muy buena paga. ¿Por qué digo yo buena paga? ¿Por qué? Porque resulta que para tener un parámetro del costo de vida, Sí. la gente, ¿qué gente iba? Gente trabajadora, la gente que trabajaba en el Mercado 4 y en ese lugar que se llama, hoy conocido como Cambala. Ahí cerca de, Correcto. Sí, conozco. Bueno, toda esa gente arribaba hasta la avenida Eusebio Era la Ayala. distracción. Era el momento de distracción, Sí. exacto. Bueno, ¿y qué ocurría? Que venían los trabajadores, por ejemplo, del Mercado 4, los carretilleros, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Iban ahí, se aseaban un poco y se iban. Además, había una hora de 6 a 7, yo presentaba a los músicos y aprendí a conocer a los grandes músicos. Y la conducción Yo llegué, también. claro, la conducción. Y yo llegué a conocer, por ejemplo, la última parte del dúo Quintana Escalante, por ejemplo. Iban y Andrés cantaban. Cuenca Saldívar. Ah, espectacular. ¿Verdad? Qué linda experiencia. Wilfrido Prago Hoy, por ejemplo. Grandes músicos. Grandes músicos. Que Bueno, también laburaban ahí para sacar su sí, platita. para sacar su platita. Y algunos se iban ahí en Panuncio, Claro. frente al Royal, y algunos iban, y gente que lo contrataba así de paso, y cuánto, negociaban ahí, ya tú. Bueno, Claro. así era. Viviste todo ese mundo. Sí, ese submundo, vamos Qué a decir. ¿verdad? interesante. Y de la noche. Y era buena paga. ¿Por qué digo buena paga? Por eso sacamos nosotros 1.500, 1.700 guaraníes por noche, cuando que un bife con huevo, 50 guaraníes y una botellita de cerveza tomaban así, ese era el introito, y después se iban a jugarlo, Claro. entraban ahí en la lotería. Pero yo siempre tenía como parámetro eso. Un bife con huevo, 50 guaraníes, una botellita de cerveza, 85 guaraníes. Llevaban 100. Y los 15 guaraníes restantes para la lotería. Para la lotería. Claro. Bueno, nos sacamos por noche. Y ahí me pude, digamos, sostener económicamente hablando, porque no tenía posibilidad de... Claro. Está bien. Resolviste enseguida el problema del sustento. Del sustento. Que era importante para hoy tu familia. Cantando lotería. ¿Y cómo entras después a algún medio? ¿Cuál fue tu primer medio así donde te acordás de que dijiste algo por lo menos? Porque Bueno. uno no comienza como editorialista, uno claro. comienza como comentarista, ¿no? Increíble. Uno de los locutores se llamaba, de hecho se llama Leonardo Garcete, Lalo. Sí, lo Más conozco conocido. también. Ah, Sí, sí, bueno, sí. Leonardo Garcete trabajaba en Radio Nacional, cronista de Radio Nacional. Radio Nacional, cuando eso era el relator, el director Carlos María Franco. Sí. Su comentarista Edgardo Iyala Vicini. Mirá vos, Y su sí. segundo comentarista era Francisco Figueredo Brites. Augusto Aníbal Lima era el coordinador. Ese era el equipo. Equipazo. Y Leonardo Garcete. Sí. Bueno, porque Carlos Gómez había salido de Radio Nacional y lo contrató Radio Primero de Marzo, con Exacto. Julio del Puerto. Sí. Bueno, y entonces, y me decía Leonardo Garcete, vamos a Radio Nacional, vamos a Radio... Bueno, yo no quería saber nada del periodismo deportivo, nada que ver, Mirá vos. nada que ver. Tú ibas más por el teatro, el No, espectáculo. el espectáculo, la conducción. La cultura, digamos. Claro, Mm. y a mí siempre soñaba con ser locutor de FM. Claro. Conducir un programa de la noche. ¿Por qué? Porque en esa época, voz grave, un registro grave, y que no me había destruido todavía el estilo del periodismo deportivo. Donde acá, y porque sí, y porque el gol, y porque fulano. Claro. Porque, Sí, sí, es sí. un estilo diferente. Es un estilo diferente. La voz quería algo más sobrio. No. Que seguís usando en algunas voces comerciales. Sí.
Te suelo escuchar en algunos mensajes institucionales, Sí, sí. apeladas a ese estilo, que era la FM de aquella época. claro. Vicente Marzal, Antolín Leguizamón. Mi espejo era Antolín. Claro. Mi espejo, Miguel Ángel Rodríguez. ¿te Miguel imaginas? Ángel. Esas eran las voces. Sí, esas eran las voces. Miguel Ángel Rodríguez, Antolín, Rodolfo Scher Peralta. Rodolfo. ¿Verdad? Y en Buenos Aires era Nucha Mengual, no sé si te acordás. Sí, también, claro. Vos querías eso, pero la vida te fue llevando a otra cosa. Sí. También eso es interesante. Bueno, y me cómo voy entras y a- un día, no quiero saber nada del periodismo deportivo. Yo no, pelota, me gusta el fútbol, sí, me apasiona el fútbol, pero periodista deportivo no. Bueno, hasta que un día me convence y me voy. Voy y ahí lo conozco a Carlos María, a Edgardo, Sí. y me empezaron a dar algunos informativos internacionales de Copa Libertadores para leer. Y seguramente que por el estilo ya marcando un poco de diferencia, el estilo de... Ya tenías tu carnet, Ya tenía ya mi estabas carnet. blanqueado. Bueno, y ahí te vas a hacer unos cables, leías. Claro, unos cables, exactamente. Así se unos llamaba cables, antes. hasta ahí. Y entonces me dice Carlos María, bueno, este fin de semana vas a trabajar con Leonardo Garcete. O sea, ir, ver cómo se hace. Justo se enferma, no sé, alguien. Porque antes el estilo eran 5 partidos, uno solo, una sola cancha, Sí. la transmisión central. El resto todo era tiempo de juego y marcador, nada más. De acuerdo. Eran satélites. Sí, y te rompían la transmisión de repente. Esa, ¡Gol de Tepetalí! brilla. Se enferma, uno me dice, Carlos María, el sábado a la mañana, mañana te vas a la cancha de San Lorenzo. No, ¿cómo si yo no, qué? Pero empezó ahí ese, viste, la mariposita. Claro. Bueno, y sí, me dice, se enfermó fulano, va a tener que hacer. Tiempo de juego y marcador, no te preocupes vos. Tiempo de juego y marcador. Y digo yo, eso puedo hacer, pero no me pidan un comentario que verá el dispositivo táctico y nada Claro, de esas cosas. está todavía. Yo sabía de la pelota redonda y 11 contra 11. Bueno, no, me apasionaba el fútbol, pero repito. Claro, como algo empírico. Claro, pero de la perspectiva periodística es totalmente diferente. Entonces, esa noche que hice, anecdótico, escribí mi saludo, porque así fue ese estilado. Claro. Cancha Deportivo San Lorenzo, está ahí Benicio Martínez, adelante. Yo ya me imaginaba eso. Claro. Entonces ¿Verdad? escribiste tú. Entonces, y se estilaba, era el estilo periodístico de Ovidio Javier Talavera. Sí. Mucho de poesía. De poesía Bueno, y sí. claro. Dramatismo. casi. Dramatismo, claro. Sí, sí. Aquí un cordial, más o menos, ¿verdad? Saludo a los oyentes de Radio Nacional del Paraguay, aquí, Cancha Deportivo San Lorenzo, Tenés que hacer un introito. ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, y para no equivocarme, Porque la radio era el teatro de la imaginación. claro. Había que imaginarse ese Imaginarse, estadio, sí. el estadio lleno, el fervor. Vos tenías que pintar ese paisaje. Exacto. Y escribiste eso. Sí, escribí todo, para no equivocarme. ¿Y qué tal se te salió la lectura? La lectura bien, Sí. ¿verdad? Pero, o sea, a mí me encantaba pues la comunicación, eso Claro. sí, pero era lo mío. Pero periodismo deportivo, Ahí lo que no te cuajaba Ahí la no me historia. cuajaba la historia. Qué curioso. Pero bueno, pero salvaste esa noche. sí, salvé. Sí. Eso es 70 y pico. 78. 8. Año mundial, año Sí, de... sí. Paraguay sería campeón de América al día al Para año que siguiente. estés feliz, te digo. Sí. Un año antes de la primera Copa Libertadores del Paraguay. Claro, qué bueno que ya estabas presente en la profesión en ese Sí. momento, así no puedes olvidar ese momento tampoco. Claro. Bueno, tengo que hacer la pausa, pero Claro. ahí nomás brevemente, de ahí a hacerte profesional todavía pasó un tiempo. No, claro. Además estaban todos los monstruos de la profesión. ¿Cuándo agarraste tu primera platita por trabajar en radio? ¿Un año después, 6 meses después? No, ahí Ah, ya te dieron un viático. 3.000 guaraníes, o sea, fiestas patronales. Un dineral, claro. O sea que mi primer sueldo en radio fue 8.000 guaraníes. Y para mí era, no sé, estar en Hollywood. Sí. 8.000 guaraníes mensuales. Que a Pero veces ¿verdad que- cobramos a canje también una parte. La mitad, canje. La mitad de canje. Bueno, Benicio Martínez, qué historia, ¿no? Qué historia de este hombre que hoy es un referente, la gente lo escucha, algunos se enojan con él, otros creen que es el que mejor maneja los conceptos del fútbol, pero sobre todo un tipo que se ha mostrado siempre tal como es. Y eso es lo que me parece le ha logrado una gran audiencia y un gran respeto. Enseguida volvemos sobre su crecimiento profesional, su afianzamiento como uno de los relatores y comentaristas, sobre todo, más importantes del país. Pero además su otra faceta también,
su faceta espiritual, él como ser humano, cómo se siente. Todo eso a la vuelta de la pausa. Debo reconocer que a lo mejor igual que usted, para mí esta charla es un gran gusto, una satisfacción personal, porque todos lo queremos mucho a Benicio. A veces también nos enojamos un poco con sus ironías, con su sarcasmo y con cierta tendencia que tiene hacia cierta camiseta. Pero eso lo voy a dejar para el final. Benicio, bien, ya cobraste una platita, Sí. ya entraste al mundo. Sí. ¿Te quedaste en Radio Nacional o te Sí. fuiste enseguida a otra radio? No, Radio Nacional mucho tiempo. Qué mucho bueno. tiempo en realidad. Y Ahí debo aprendiste mucho, ¿verdad? agradecer públicamente a Carlos María que me dio la oportunidad, porque a partir de ese debut en San Lorenzo Claro, ya quería el otro partido y ya. Es Claro. un mundo muy especial, sí, Mario, el tema del fútbol. Y cuando te sumergís es como una rueda gigantesca claro. que te va arrastrando. ¿Cierto? Y Por eso ya casi no hay gente que después de entrar haya salido. El que entró ya se quedó en ese no, mundo. se quedó hasta el final. Hasta el Y final. Es como un virus, está ahí en tu ADN. Pero todavía no eras comentarista de No, fútbol. qué ni Eras idea. reportero, eras cronista. Cronista, simplemente lo más breve. Y se acostumbraba antes, lo que podemos decir post partido del tercer tiempo, vos, como no tenías oportunidad de comentar en dónde estaba, vos ibas a la radio, volvías a la radio, de dónde estabas. Y ahí contabas cómo fue el partido. Y vos escribías, el que tenía la facilidad de comentar así, improvisar, ningún problema. Pero yo tenía que escribir mi comentario. Entonces iba a la radio y escribía mi comentario. Pero esa disciplina yo creo que trajiste de Buenos Aires también. Sí, no, mucho. Ellos Buenos escriben Aires. mucho todo. Sí, todo. Sí. Ellos hacen hasta ahora guiones de radio, por ejemplo. Sí. Escúchame. Porque, y- perdón, Sí. en Buenos Aires hay un lema que siempre me quedó. No lo diga, escríbalo. Sí, no, yo sé porque Sí. he visto cómo trabajan Claro. y de ahí salen los grandes locutores argentinos. Sí, totalmente. Ahora, de todas maneras, ¿en qué momento vas ascendiendo y te volvés comentarista, por lo menos un partido chico? Bueno, explico primero esto. Paso gigantesco. Seguía cantando Yo Lotería. Sí. Ah, seguía, claro. Sí, no, Tenías yo aparte seguía. de eso. Sí, no, con 3.000 no hacía nada yo. Claro. Bueno, Pero estaba sumando. Sí, pero ya estaba ahí, Sí. la punta del iceberg. Claro. Bueno, un día voy a La Chacarita, cancha de Resistencia, Hmm. y cuando empiezo ahí a iniciar el camino del bajo y pasar por el patio ajeno, permiso señora, y Sí. apartar la ropa extendida en el patio Sí. ajeno y todas esas cosas, ¿a quién lo encuentro? A Julio González Cabello. Ah, Julio González Cabello. Me dice, Martínez, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal, Julio? Ya iba siendo conocido de a poco, gradualmente. sí. Julio ¿No? jovencito. Joven. Sí. Empezaba. ¿Y qué estaba Bueno. haciendo él que estaba transmitiendo? Y él empezaba también a, Sí. a relatar. Y estaba en Canal 13, Claro. mes de abril, 81 estoy hablando. Año 81. Sí. El canal se inaugura en febrero, marzo, abril, Sí, sí. Ahí 2 nomás. meses después. Me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Tenés alguna actividad a la mañana? No, ninguna. De noche sí, ¿verdad? Pero de mañana no. ¿Por qué, Julio? No, y ¿querés trabajar en el canal? ¿Querés trabajar en el canal? Hmm. Sí. Claro. Bueno. Andate junto a mí mañana. Me voy, me presento, ya trabajo. Y ahí empecé. Así nomás era el Increíble. tema. Era Julio, Carlos Areco y yo. Los tres. Y era compositor, guayno y guitarrero. Sí. Cronista, presentador del material. Tenía que editar el material. ¿Te acuerdas cómo era antes? Sí, claro. En Bueno. Umatic. Claro. Bueno, entonces empecé ahí. Y ahí fue mi gran salto. Porque la televisión es Ahí. para más. Canal 13. Canal Era nuevo, en canal colores ya. nuevo, en colores. Mm. Era el boom.
Pero espera un ratito, ¿era un programa en la mañana? No. Era Cronista a la mañana. Ok, pero ¿eso se metía dentro de un programa más grande o era un programa deportivo ya? No, eso era un bloque. Ah, un bloque. Un bloque. Claro. Y tenía los lunes a la noche los monstruos, Julio González, Arturo, Julio del Puerto, Carlos Gómez, ¿Abelardo? Darío, Abelardo, Juan Ángel Gómez. Juan Ángel. Eran 5 de los monstruos de la época. Y tenían un programa, creo, Tribuna Caliente. No era Tribuna Caliente. Tiro directo, cosas, sí. Al Rojo Vivo. Eso. Sí, eso que se hacían de polémica. Eso de polémica los lunes. Qué bárbaro. Pero vos ahí comenzás a aparecer en pantalla. En pantalla. ¿Vos sabés lo que era eso? No, yo me imagino el que salto. Eso cambia tu historia y vas sumando cosas. Claro. ¿En qué momento dejás el bingo o la lotería? Un día anecdótico, me hace llamar don Nicolás Bosch, propietario de Canal 13. Sí. Y todo el comendatore. El comendatore, Nicolás Bosch. Y era el Cuco. Dice, ¿qué hiciste, Benicio? Te llama don Nino, te hace llamar. Me fui allá la vencedora. La vencedora, sí. Bueno, saludo y me dice, me contaron, me contaron, para más al estilo de antes, o voz autoritaria, claro. y muy así, ido de boca, pero de buena onda, claro, le dice sí. paternalmente. Bien tano también. Bien tano. Sí. Me contaron que mi periodista canta lotería a la noche. ¿Cómo puede ser eso? Déjese de joder, cara. Renuncie inmediatamente o no le alcanza lo que se le paga. A ese tenor fue. A ese tenor, claro. Sí, y entonces me hizo renunciar. Una cosa a la otra. Sí, ¿verdad? Como periodista del canal no podía a la noche cantar lotería. No dejaba de tener razón, porque la televisión también ya da otro estatus. Claro. No desprecio lo otro, pero la televisión estaba considerada como, digamos, el nivel más alto. Y claro, tenía mucho glamour ya. Exacto, ¿verdad? exacto. El presentador de televisión tenía que ser algo claro, especial. presentador por la noche. Sí. Y Julio González, pues, los viernes y sábado nunca lo aparecía. No, entonces, claro. Este cuerpito del esclavo, dice, Benicio, presentanos más vos, muy a su estilo, ¿verdad? Claro. Y él ya estaba por San Bernardino. Claro, ¿no? Julio además tenía el burum bum bum. Estaba el burum bum bum, claro, venía acá. Sí, músico, caracol. Sí. Era multifacético. Exacto. Y lógicamente dejé de cantar la lotería por orden superior, ¿verdad? Claro. Y me dijo, y también me dijeron que mi periodista, porque así me hablaba, porque mi periodista viaja colgado en los colectivos. Lo cual era cierto. Por supuesto que era cierto. Bueno, vaya ahí, dígale a Titito López Moreira, que era el gerente que estaba en el negocio que está ahí Montevideo y Piribebuy, ¿verdad? De Don Nino también. Sí. Dice, vea un auto saque posibilidades y un auto. ¿Fue tu primer auto? Sí, fue mi primer auto, pero no sabía manejar. Qué increíble. Y un chofer del canal se fue a traerme y me enseñó. Antes pues, no había, poco poblado esa zona. Claro. ¿Verdad? Y ahí me enseñó 40 minutos, después me dijo, bueno, vete vos ya. Qué fabuloso. Sí. Qué increíble cómo se te fueron dando las cosas también. Claro, pero yo me di el tupé de decirle a Nino, yo no quiero su auto, su marca. ¿Puedo decir la marca? Sí, Fiat. Sí, Fiat. Sí. 147. Claro. Sin cola, así. Sí. Bueno. No quiero elegir. No quiero yo. ¿Qué? Yo no me gusta su auto. ¿Por qué? Y porque a mí me decían que el Fiat era muy complicado su sistema. Y siempre andaba por el taller, caro su mantenimiento, todo era negativo. Entonces yo me hice un prejuicio acá. Claro, pero qué loco para decirle al dueño. Pero poco tacto para decirle al dueño, pero entre viajar colgado en el colectivo y tener un vehículo, pero no hay ni para dudar. Nada. Y yo me di el tupé, si no, yo no quiero. ¿Y qué te dieron? Y no, me dieron eso, igual, pero me mandó a la China. Claro, qué cara dura. Se acordó de toda mi familia, claro, cara dura. ¿Cómo le decía al dueño, al representante? Bueno, pero lo que saco de conclusión, antes de cerrar este bloque e irnos al último, es que
tuviste, no, yo no quiero llamarle suerte, pero los astros se alinearon Se muchas veces. alinearon, sí, No sé, quizás el poder superior en el que creemos muchos, otros no, sí. pero algo te ayudó en Pero ese momento. totalmente de acuerdo. No, pero son los astros se alinearon. Te imaginas de golpe y porrazo se cantar lotería, estar en el canal, estar en una Radio Nacional, ya, y sumergirme en el mundo del periodismo deportivo. Y ahí empecé a leer. Claro. A punto tal, esta anécdota. Ahí decía mi currículum, técnico en fútbol. A los 40 años me fui a la Escuela Nacional a estudiar. A estudiar para director técnico. Para director técnico, para saber un poquito. Para saber la Claro, para esencia. entender el porqué de la actitud de ciertos jugadores, los diseños tácticos, etcétera, etcétera. Ahí lo que Fernando Mongelos, un gran amigo en común, me dijo, preguntale, por favor, al profesor si existe o no el manual. Ah, no. Pero bueno, es una metáfora, pero en realidad leíste los libros. Claro. Yo inventé lo del manual en el Mundial de Brasil 2014, en Ahí. la 9, con el recordado Roberto Cabañas. ¿Sí? Ahí apareció el manual. El manual. El manual del fútbol. Porque hay pues ciertos códigos, ciertas conductas en el Parece- trámite de un partido, en donde el manual te dice, por ejemplo, Sí, hay un desborde por las rayas, o por Sí. derecha, por izquierda, gana la raya de fondo, posición sesgada con respecto al arco, Hay es que hacer un imposible. ¿Qué hay que hacer? El centro atrás para el compañero está llegando. que está llegando de frente al arco. Eso no está escrito, pero hay un manual. El manual te dice, en mi manual. Claro, ¿Verdad? entiendo, entiendo. Qué interesante el concepto, porque si bien nadie te explica eso en un escrito, hasta que es una cuestión de razonamiento lógico. Claro. Y que además el jugador por la mecánica de la práctica lo aprende desde muy chiquito. Exacto. Él sabe que tiene que hacer Él eso. sabe que tiene que hacer eso. Qué El interesante manual lo eso. dice. Pero bueno, después entró graficar el concepto, la Los dinámica, lo impensado, qué sé yo. Hay una cantidad de términos que algunos son de Benicio, otros serán de otros prestados, pero igual yo siempre, y con esto concluyo para la pausa, Benicio, creo que ustedes tienen una gran responsabilidad que es enseñarle a expresarse mejor al común. Claro. ¿Ok? Un escritor de élite le enseña a la élite. Ustedes le enseñan al pueblo, Claro. que es una responsabilidad. Claro, es una gran responsabilidad que siempre yo le digo a Luis Enrique Pérez. Nosotros tenemos la responsabilidad, Mario, de ilustrar, de que nuestros, nuestro análisis sea pedagógico, Correcto. ilustrativo, para que la gente empiece a ver el fútbol con otro prisma y pueda comprender ciertas cosas que la pasión no lo deja ver. Me parece muy bueno el concepto, me grafica el concepto, con lo cual me voy a la pausa y después entramos a la última parte. Vamos a tener que apurar el tranco porque todavía queda mucha agua bajo el puente y quiero recorrer esto con Benicio hasta el final. Ya volvemos, conversando la noche aquí en Mega TV. Última parte de esta rica conversación con Benicio Martínez. No te pregunté tu edad, Benicio, o vos sos coqueto de eso que nos quieres. No, al contrario, Ya con pisamos mucho los placer. 73. Mira vos, 73. yo te iba a decir que estabas por llegar a los 70. No, O sea, que 73. 4 o 5 años ahorras bien. Hace un poco de actividad física. Sí, claro. Ahora claro. está un poco lesionado. Pero un poco lesionado el tobillo. Pero evidentemente que no solamente de la actividad física, Te cuidas. sino, claro, la alimentación, el descanso. Sí, no sos de tomar tampoco. No, Mucho así. no. ¿Cómo se dice bebida alcohólica, pero socialmente? Es decir, una copa de vino cuando hay una cena así muy... Porque el periodista deportivo trabaja donde la gente se divierte. Ustedes sábado y domingo no tienen. No hay. Y ahora hay Nosotros fútbol somos uno. como los novios celosos, de ¿Cómo se- lunes a lunes. Claro, porque ahora hay fútbol lunes, martes. Sí. Se complicó. Antes el lunes era el día de descanso. Sí, lunes era el día. Como de- las peluqueras. Claro. Pero claro. bueno, Benicio, después entras ya a las grandes ligas. El 1 de marzo, ¿cuándo viniste? Y en 1 de marzo vine en el 99 por ahí. Ya. Eh, ¿Con Julio justamente? No, con Arturo y... Ah.
y JJ. Y JJ. Ese Después trío. se formó con un equipo formidable, Arturo JJ, Rubén Darío, yo y Pedro Ferrari, la voz comercial. Mira vos. Y Pedro, hasta Pedro Ferrari opinaba. Qué bárbaro. Sí. Un gran, mucha gente que es más joven no lo conoce, un gran todoterreno era Todoterreno, Pedro. El Pedro. papá de Walter, ¿verdad? Sí, Y antes estuviste en otras radios. sí, pasé por todas las radios, Pasaste. Caritas, Sí. Cardinal, últimamente Monumental. ¿Qué tal te llevas con los relatores? Bien, con ¿Sí? todos los Con relatores. Arturo tu relación era casi simbiótica. Sí, es muy especial. Yo debo decir que con Arturo es el profesional que más supo extraer de mi poco conocimiento. Mira, qué interesante. Y también otro aspecto, jugás un poco con el tema de las pasiones de los hinchas. Y acá había una tradición. El periodista deportivo tenía que esconder, como si fuera una amante secreta, su club de fútbol. Sí. Nadie tenía que saber qué club de Arturo, Sí. qué club No. Rubén Darío, qué Secreto club- de Estado. Secreto de Estado. Ajá. Y todos los olimpistas creemos que son cerristas y todos los cerristas creen que son olimpistas. Ajá. Vos, sin embargo, cuando podés tirás tu aviso. ¿Sos cerrista? ¿Vos qué crees? ¿Sabes? Quería que me le conteste, por eso te digo. Es como esas preguntas en el juicio, ¿entendés? Sí, sí, sí. Quiero dejar testimonio. ¿Sí o no? No, pero bueno, sin embargo, los olimpistas igual te queremos. ¿Por qué será eso? Y O te porque- aceptamos, por lo menos. Bueno, y el parámetro que yo tengo es la preferencia de Olimpia cuando llego a la cancha Sí, de Olimpia. con respeto. Hay respeto. Sí, sí, Hay sí. respeto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay cierta inclinación, no es menos cierto que trato de ser, en mi juicio, lo más justo posible. Claro. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo considero que el periodista, el comunicador, el periodista deportivo en este caso, su mayor y único capital, verdadero, genuino capital, es la credibilidad. Claro, o sea, Si yo pierdo eso, no tengo nada. No tengo nada frente a la opinión pública. Por eso, cuando yo voy a iniciar mi comentario, tengo esa frase cliché. Déjenme decirles y créanme. sí, que uno cree que es una frase automática sin sentido, pero la decís Claro. como un anticipo Claro, de lo que vas a expresar. claro. Lo que sí yo reconozco es que nunca la inclinación por un equipo te hace No. negar sus defectos. No, o te ni hace- aún tratándose de la selección nacional. Yo quiero que mi selección esté en un mundial. Yo quiero que mi selección se destaque. Yo quiero que mi selección gane, que tenga predicamento, que tenga respeto, consideración en el consenso mundial. Claro. Pero no voy a dejar de cuestionar las cosas cuando no se hacen bien los deberes. Dos cositas antes que se nos vaya el tiempo. Tenés una fuerte vinculación con temas espirituales. Hasta un tiempo se decía que eras medio pastor. Sí. Yo hasta creí eso, ¿verdad? Pero te volviste evangélico, ¿cómo es la historia? Sí, por supuesto, por una conjunción de factores, de razones, y opté Ya. por el cambio, ¿verdad? Y yo creo que hay un antes y un después, una Eso. especie de catarsis interior cuando uno concibe la existencia de un ser superior de manera especial y cuando cambia la vida de una persona. Entonces eso es muy Qué importante. interesante. ¿Hace cuánto ocurrió eso? Y entre 15 y 20 años ya. Ah, ya Sí, también. sí. Y lo otro es la política. Sí. Te tentaron, Sí, un tiempo se un habló de poco. candidatura a gobernación, Sí. después también a concejalías, andás ahí siempre flirteando. Sí, sí, Eh, es verdad. ¿Te interesa eso? Vocación de servicio más que nada. Ok. Vocación de servicio, pero evidentemente que, digamos, la estructura política hoy en día tiene otra realidad en nuestro país y lógicamente si uno no está en eso, si no está en el día a día, no tiene ninguna posibilidad, salvo casos especiales como una figura de Mario Ferreira, entonces, que trasciende, digamos, las corrientes políticas, porque está, digamos, la persona. Sí, pero quizá en este momento yo te diría que estás mejor donde te quedaste. Bueno, Benicio, Sí. por último, familia,
¿Estás bien? Sí, digamos que bien. ¿Tenés pareja formal? Sí, ¿Seguís? no, ahora actualmente ella está en Barcelona, Ok. en España. ¿Tomaron decisión de que ella Sí. está allá y vos acá? Exacto. ¿Cuestiones de trabajo? Cuestiones de trabajo. Está bien. ¿Y qué esperás para tu país, Benicio? Porque te escucho siempre como un hombre preocupado acerca del tema. Y ya en la conclusión, ¿qué esperás? ¿Cómo lo ves a nuestro Paraguay? ¿Qué esperás de él? Y no lo veo bien. Si voy a ser objetivo y realista, no lo veo bien. Yo creo que hay una imperiosa necesidad de cambiar el prisma, de ir a un oculista y cambiar el prisma, la visión. ¿Por qué? Porque así como están las cosas, están priorizándose los antivalores por sobre los valores que deben tener predicamento en una sociedad que se precie como tal. Y eso es grave. No para nosotros, que ya tuvimos nuestra vida, sino para el legado que dejamos para generaciones futuras. Y eso me preocupa. Yo creo que hay una anticultura de la cultura. En esencia, el paraguayo es de una madera especial. Y creo que esa madera especial de la esencia del paraguayo se está contaminando a punto tal que gradual y paulatinamente estamos perdiendo el ser nacional, nuestra identidad, eso como persona. Y también eso se trasciende en nuestras manifestaciones, en nuestras expresiones culturales. Y eso es grave. Porque yo pregunto ahora, se dice en guaraní, va esa yajaljutalanda yaicuaiva. ¿Cómo vamos a querer lo que no conocemos? Yo pregunto, ¿esta generación actual conoce la historia de esta nación valerosa que es el Paraguay? Tengo mis serias dudas. ¿Por qué? Porque no lo enseñamos. Muy interesante este análisis que hace finalmente el profesor. Por eso quería aprovechar este tiempo tranquilo para escuchar esta reflexión, porque la he escuchado incluso en medio de transmisiones deportivas, en medio de polémicas. Cuando hablamos a veces de un fracaso de la selección, Benicio hace esa relación con nuestra realidad nacional y a veces la gente no tiene tiempo de entenderlo. Creo que ahora se entendió muy bien. Benicio, te quiero agradecer. Somos compañeros de trabajo. Sí. La vida nos puso de vuelta cerca, lo cual me llena de alegría. ¿Qué tal te llevas con Luis Enrique? Sí. ¿Bien? ¿Es el jefe? ¿El patrón? Somos como las parejas. Los picos altos, los picos bajos. ¿Verdad? No, mentira, van súper bien. Me dio la oportunidad de volver a Radio 1 de Marzo, una emisora demasiado importante en lo que hace a los medios de comunicación en este país. Hay toda una historia. Es como que tiene esa prosapia copera, como un equipo que yo sé que no quiero nombrar. Vos sabés que cuando me trajeron acá en el 83, sí. Yo le dije a mis amigos, me siento que me llamó el Real Madrid. Sí, claro. Cuando 1 de marzo me llamó. Claro. Me llamó el Real Madrid. Claro, estamos en las grandes ligas. Por lo visto es que sentís lo mismo. Claro que sí. Tu mesa con Jotita, con Tano. Súper. Una mesa densa, pero eso es lo que yo les digo permanentemente. Sí. Que algo se quede como resabio. Algo positivo que de nuestro disenso, porque nosotros los paraguayos tenemos que aprender a disentir. Lo que yo califico esa sana gimnasia de la esgrima mental de las ideas. No es el que golpea más fuerte la mesa o el que grita más, sino el que baja las mejores ideas sobre la mesa. El profesor Benicio Martínez Franco. Gracias, querido amigo. Por favor. Hoy, Conversando en la Noche, capítulo de colección. Volvemos muy pronto, siempre acá, por Mega TV. Buenas noches. ¿Qué tal?